Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Somos Acción 10 en la mañana. A todo el equipo le damos esta bienvenida, dando de igual forma gracias a Dios por cada oportunidad que nos brinda día a día. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les saludamos a Anduriña Ortiz y Odili Vargas. Muy buenos días, Anduriña. Buenos días, Odili Vargas. Ya preparadas este jueves 2 de julio para llevarle todo en noticias de carácter nacional e internacional. Iniciamos con los titulares de Mirada Global y lo hacemos desde Bélgica para darle con... Encuentran el cadáver de un reconocido farmacéutico dentro de su vivienda. Esto en el barrio Eduardo Alvarado, en el departamento de Rivas. El hallazgo ocurre después de que se reportara un fuerte hedor en la zona. Noel González nos informa. El fuerte hedor que salía de una vivienda del barrio Eduardo Alvarado en Rivas alertó a vecinos del sector, quienes dieron aviso a la Policía Nacional ante la sospecha de que algo anormal ocurría en el inmueble. Al llegar al lugar, los agentes policiales se vieron obligados a forzar la puerta de la vivienda para ingresar. En el interior encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición. Se trataba del reconocido farmacéutico rivense Francisco Manuel Alvarado Gómez, de 86 años de edad. De manera preliminar, se estima que el señor Alvarado Gómez tenía al menos 3 semanas de haber fallecido. Habitaba solo en una vivienda ubicada del Centro de Salud Manin-Renner, cuadra y media al sur. Vecinos manifestaron que llevaba una vida muy solitaria. Francisco Alvarado Gómez fue ampliamente conocido en la ciudad de Rivas por ser propietario de una farmacia que funcionó durante la década de los años 90. Al lugar también llegó su hijo, el doctor Harry Alvarado, médico internista de la Clínica Médica Previsional, quien permanecía visiblemente consternado a las afueras de la vivienda. Mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes, la Policía Nacional acordonó el área y quedó a la espera del equipo de medicina forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y determinar oficialmente las causas del fallecimiento. Debido al avanzado estado de descomposición, se prevé que los restos sean entregados a la familia para su pronta sepultura. Desde el departamento de Rivas, para Acción 10 les informó Steven Estrada Fuentes. Fallece el conductor de una moto al impactar contra un camión en el sector del puente Las Lajas, en el kilómetro 188 de la carretera Santo Tomás, en el municipio de Villa Sandino, departamento de Chontales. Heidi Estrada con el siguiente reporte. Boca abajo, hay que ponerlo boca abajo. Se lo mató. Está respirando. Como Eduardo José Rodríguez Mendoza, de 65 años, fue identificado el motociclista que falleció a causa de un mortal impacto por un camión. Este accidente vial ocurrió la mañana de este 1 de julio en el sector del puente Las Lajas del municipio de Villa Sandino, en Chontales. Y el del camioncito no le pasó nada. ¿Está bien? ¿Vos venías ahí? Sí. ¿Vos venías de copiloto? Pues ahorita el pijazo, ¿no? Sí, fue turcazón, no jodas. Sí, hombre, el pijazo. Según medios locales, el conductor del camión fue quien impactó al motociclista, saliéndose de la vía ambos vehículos, y el que provocó la tragedia vial terminó estrellándose contra un árbol que afortunadamente le impidió caer a un pequeño abismo. Mendoza quedó boca abajo en un costado de la carretera, mientras su acompañante fue remitido al centro de salud del municipio y horas después, por la gravedad de las lesiones, trasladado al hospital regional en Juigalpa. De manera preliminar se conoció que el fallecido habita en el barrio El Panamá del municipio del Rosario del departamento de Carazo. Autoridades policiales trasladaron al conductor involucrado en la tragedia a la estación policial, mientras las investigaciones continúan de cómo ocurrieron los hechos que dejó al primer motociclista fallecido del mes de julio en el departamento de Juigalpa, informó en Acción 10, Heidi Estrada. Un voraz incendio arrasó con una casa ubicada en la comunidad Piedra Menuda, en Nindirí. Un presunto fallo eléctrico dejó a la intemperie a una familia. Veamos a continuación el reporte.
Un voraz incendio dejó en escombros una vivienda ubicada en el callejón de Los Vicentes en la comunidad Piedra Menuda perteneciente al municipio de Nindirí. El siniestro dejó en la intemperie a una familia de 3 integrantes quienes perdieron el esfuerzo de años en cuestión de minutos. Y estamos aquí ayudándole, pues, aunque sea a limpiar lo poco que le quedó de su casita a ella. Prácticamente la dejó sin nada, la pobre. Hasta que ya los bomberos, y vinieron 3 pipas, los bomberos, ya apagaron el fuego, entonces a esa hora ya empezamos nosotros a ayudarle a sacar. Aquí está toda su familia prácticamente y una parte de la comunidad. La propietaria del inmueble, doña María Georgina Vicente López, relató que ella se encontraba en el patio cuando se percató de que las llamas ya estaban devorando el interior de la casa. Debido a la extrema rapidez con la que se propagó el fuego, no logró rescatar absolutamente nada. El fuego arrasó con todo a su paso. Entre los bienes materiales destruidos se contabilizan un televisor, 2 camas, un ropero, un cofre con objetos personales y una refrigeradora. Además, se quemaron provisiones esenciales como un saco de arroz, un saco de azúcar y la carne que se conservaba en el refrigerador. Ante la emergencia, los vecinos de la comunidad Piedra Menuda actuaron con rapidez. Gracias a su intervención coordinada, lograron poner a salvo una motocicleta que estaba estacionada en el porche. La solidaridad como vecina, como la humanidad, pues, que tiene uno siempre, de ayudar en lo que uno puede. No, es cierto que uno no vino a tiempo para opacar el fuego, pero por lo menos uno le está ayudando a limpiar el desastre que quedó. Aunque las investigaciones sobre el origen del siniestro están en marcha, las autoridades locales no descartan que haya sido un fallo en el sistema eléctrico de la propiedad lo que provocó el incendio. Con la colaboración periodística de Martín Orozco, Heidi Solórzano, Acción 10. Encuentran el cadáver de un hombre de 28 años a orillas de un cauce ubicado en Villa San Jacinto, en Managua, la tarde de este miércoles. Familiares expresaron que el fallecido tenía días de dormir fuera de su casa. Las malas compañías y un vicio que fue difícil superar son una de las presuntas causas por las que Milton Josué Marenco Cerrato, de 28 años, fue encontrado muerto a orillas de un cauce ubicado en Villa San Jacinto, en Managua. De acuerdo con testigos, notaron que el ahora occiso no despertaba a pesar que estaba expuesto a las altas temperaturas. Todo lo queríamos porque era servicial, a pesar porque era indigente. Entonces le digo, vení, le digo a este madre que ya le está dando el sol, le digo, y está boca abajo, le digo. Entonces se baja uno en carrera y le da vuelta y ya está morado. Ya parece que ya tenía rato de estar fallecido. Entonces hasta esa hora fue que nos dimos cuenta. ¿Cómo a qué hora fue eso? Hace tal vez como 1 hora. La tía de Milton mencionaba que ya tenía años de no dormir en casa. Se había vuelto tomador consuetudinario y consumía sustancias ilícitas. Sí, ya tenía rato de haberse salido de la casa. Yo lo venía a buscar en muchas ocasiones, pero él nunca quiso regresar a la casa. Si llegaba a la casa, se le daba de comer, le decía que regresara, pero no quiso. Era una lucha constante. Era una lucha constante. Su hermana la última vez, hace como 15 días, ellos lo vinieron a buscar y lo mismo, él no quiso ir, se dijo que no, que aquí se iba a quedar. Usted sabe que cuando en esos vicios, el vicio del licor, el vicio de la droga, esa es una perdición completamente. Agentes policiales del Distrito 4 se hicieron presentes en la escena para valorar las circunstancias del deceso. Milton Marenco deja sin el cuidado paterno a un niño y 2 niñas. El hecho sucedió la tarde de este miércoles. Con imágenes de Héctor Escobar, Tairis Guerrero Sequeira, Acción 10. En otras informaciones, fallece el ex alcalde de la comunidad San Jorge del departamento de Rivas tras ser impactado por una motocicleta cuando cruzaba la carretera exactamente frente a su vivienda, eso en el kilómetro 109 de la carretera Panamericana Sur. Conocido ciudadano y ex alcalde de San Jorge, Armando Avilés Iglesias, de 77 años de edad, falleció la noche del martes 30 de junio a consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 109 de la carretera Panamericana Sur, en el barrio Los Pinos de la ciudad de Rivas. De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche, cuando don Armando regresaba a su vivienda después de realizar compras en una pulpería cercana. En ese momento fue impactado por una motocicleta. Tras el fuerte impacto fue auxiliado por socorristas y trasladado en una ambulancia al Hospital Gaspar García Laviana de Rivas. Sin embargo,
pese a los esfuerzos del personal médico, falleció a las 9:36 de la noche debido a la gravedad de las lesiones. Don Iglesias fue alcalde del municipio de San Jorge durante el periodo de 1990-1994. A lo largo de su vida destacó por su compromiso con el desarrollo de su comunidad, desempeñándose como presidente del Club de Leones, miembro activo del Club Unión, presidente de Azogari y fundador y propietario de la empresa Multiservicios Avilés. Además de su trayectoria en el servicio público y empresarial, fue padre de 7 hijos, dejando un importante legado en su familia y en la comunidad ribense. Sus restos mortales recibirán cristiana sepultura en el cementerio de San Jorge. Previamente se celebrará una misa de cuerpo presente en el Santuario Nacional de Popoyuapa, luego de un reponso en la parroquia de San Jorge, donde familiares y amigos y ciudadanos podrán darle el último adiós. Las autoridades continúan investigando las circunstancias en que ocurrió el accidente de tránsito. Se presume que el motociclista se encuentra detenido en calidad de investigado para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados. Desde el departamento de Rivas, para Acción 10 les informó Steven Estrada Fuentes. Una mujer que viajaba como acompañante en una moto resulta con lesiones al ser impactada por una camioneta cuyo conductor presuntamente realizó un giro indebido en el sector de la rotonda Coyotepe, en Masaya. Con severos golpes en varias partes de su cuerpo resultó la ciudadana María Auxiliadora Jarquín, de 45 años, al llevarse la peor parte en un accidente de tránsito donde se vio involucrada una camioneta Toyota Hilux y la motocicleta en la que Jarquín viajaba como acompañante en el sector de la rotonda del Coyotepe en el departamento de Masaya. Dicho percance vial quedó captado en una cámara de seguridad de la zona. Rápidamente la lesionada fue atendida en el lugar por el Cuerpo de Bomberos de Masaya, quienes la trasladaron a un centro asistencial para las debidas valoraciones médicas, mientras que el conductor de la motocicleta no ameritó traslado. Serán agentes de tránsito de la Policía Nacional quienes realizarán las investigaciones y determinarán las responsabilidades en este accidente vial. Con colaboración periodística de Martín Orozco, Carlos Miguel Arguijo, Acción 10. Es momento de hacer una breve pausa. Ya volvemos con Acción 10 en la mañana. Ya regresamos. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana para informarle que en menos de 48 horas fue capturado el conductor de una camioneta que la noche del pasado sábado 27 de junio colisionó mortalmente a un motociclista de 27 años en el kilómetro 66,5 de la carretera Panamericana Sur en el municipio de Nandaime, departamento de Granada. En un operativo de búsqueda gracias a un video difundido de la placa de la camioneta estilo Jeep que impactó al motociclista Félix Ramón Guadamuz de 27 años, la Policía Nacional en menos de 48 horas capturó a José Carlos Gutiérrez Rivera, conductor del automotor y presunto autor homicida de la muerte de Guadamuz. De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió la noche del pasado sábado 27 de junio, cuando el ahora occiso se dirigía hacia su casa al circular en el kilómetro 66,5 carretera Panamericana Sur en Nandaime. Fue colisionado de manera frontal por el Jeep, ya que el conductor había aventajado en el carril contrario, donde se movilizaba la víctima. De acuerdo con la prueba de alcoholemia, el conductor José Carlos conducía en estado de ebriedad al momento de la fatalidad. El acusado se mantiene en prisión preventiva hasta el próximo 10 de julio que se realice la audiencia inicial en los juzgados de Granada. Tairis Guerrero Sequeira, Acción 10. En otros temas, desde el punto de vista internacional, muere un agente policial durante un enfrentamiento a balazos contra un grupo de delincuentes. Esto ocurrió en la ciudad de Corumbá, en el estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil. Más información en el resumen de Noticias Internacionales.
Pasamos a noticias nacionales. Un joven conductor de una caponera fue agredido a puñetazos y patadas por 4 sujetos en el sector de El Novillo, en el Mercado Oriental. El violento ataque se desencadenó luego de que la víctima tocara la puerta equivocada al intentar cobrar un dinero que le debían. El incidente ocurrió el pasado domingo cuando el afectado llegó a un inmueble de la zona con la intención de cobrar 1.000 córdobas a un deudor que habita en el segundo piso. Al recibir orientaciones de que subiera a buscarlo y tocar la puerta incorrecta, salió un ciudadano enfurecido. Minutos después, este hombre junto a 3 sujetos más comenzó a agredir al caponero en plena vía pública. La agresión ocurrió ante la mirada impotente de la esposa de la víctima y de su hija de 3 años, quienes lo esperaban en la caponera con la que trabajan para ganarse el pan de cada día. La joven también resultó agredida al intentar defenderlo, recibiendo varios manotazos por parte de los atacantes. Según los denunciantes, no conformes con la golpiza, los agresores sacaron un arma de fuego para intimidar a la familia. Me comenzó a hacer un montón de cosas, entonces yo me bajé, me salí. Agarré mi moto y me senté en la moto para que él saliera, pues la persona que me iba a entregar el dinero. Y él nos comienzan a seguir a pie, pero como ven la caponera no nos alcanzan ellos. Cuando vamos llegando de la gasolinera La Cachorra, una arriba, frente al Hotel del Pueblo, nos alcanzó una Prado blanca, nos interceptó y me golpeó la caponera. Se bajaron los 4 ellos de un solo a golpearme. Yo llevaba a la niña adelante en el tanque, iba atrás, y estando la niña ahí me comenzaron a agarrar a patadas. Estando en la moto ellos, pues yo me bajé, me quise defenderme, pero no pude, porque los 4 de ellos me golpearon. No me vengas a tocar, no me vengas a tocar. Oye, ¿qué te pasa? Después de interponer la denuncia formal ante las autoridades competentes, este martes los señalados anduvieron buscando a la víctima en su lugar de trabajo para continuar intimidándola. Yo tengo una cooperativa donde nosotros estamos parqueados ahorita, que es la cooperativa del BOER. Ese punto que nosotros tenemos era de ellos. Ellos estaban ahí antes, pero sus motos, no sé qué pasó con todas sus motos de ellos, que se fueron desapareciendo, y nosotros agarramos ese punto. De por ahí puede venir todo eso también. Y el chaval donde me miraba más antes a mí, en la caponera, me echaba una camioneta roja Hilux que él camina. O sea, nunca le he hablado, nunca he cruzado palabra con él, nunca he hecho un negocio, nada con él. Testigos de la zona aseguran que estos hombres están acostumbrados a golpear a las personas por razones insignificantes, como el simple hecho de estacionarse frente a su casa. Ante el temor de una tragedia, el afectado exige a las autoridades una pronta y firme respuesta. Ellos caminan armas. Si en la calle me pueden encontrar también, igual me pueden hacer algo en la calle. Su deseo es estar bien porque tiene una hija pequeña a la que cuidar. Está la niña y ella ha quedado con esas cosas porque cada vez que salimos ella dice que no vayamos porque los hombres lo van a hacer algo, dice. No vayas para la calle, me dice. Que va mañana, pero ahorita no están ellos, hasta mañana pueden ir a ellos. Hasta mañana. Como medio de comunicación responsable, nos presentamos a la casa de los señalados para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, no se encontró a ninguno de los implicados. Con cámara de Alderson Morazán, Katy Molina, Acción 10. En otro orden de noticias, el Ministerio Público detalla y aclara cuál fue la participación del tercer sujeto capturado señalado de asaltar a un taxista. Eso ocurrió en el barrio Loma Linda, en Managua, el pasado 4 de junio. Veamos. Al capitalino, el Ministerio Público dejó clara, precisa y circunstanciada la participación directa del sujeto Jerry Hansel López Duarte, último en capturar. Inmediatamente el acusado Jerry López Duarte, quien se ubicaba en el asiento trasero izquierdo, con su brazo izquierdo le rodeó el cuello a la víctima y con su mano derecha le colocó un cuchillo a la víctima y le ordenó que le entregara el teléfono, cartera y las llaves del vehículo antes mencionado. Veamos el rostro brillante y valiente de sus fechorías cuando, cuchillo en mano, también intentó contra la vida de un cadete que solo quería llevar el sustento a su familia. Hecho ocurrido el pasado 4 de junio. En relación a los elementos de prueba son suficientes y nos dan esa posibilidad lógica de que el acusado haya cometido el hecho. Se presenta un archivo de video
de 46 segundos, el cual se pretende demostrar en juicio cuando los acusados intimidan con un cuchillo con el brazo izquierdo, lo rodeó del cuello a la víctima, día y hora que ocurrieron, el momento exacto en que rodearon el cuello de la víctima. Ahora su rostro ante la justicia luce como suplicando piedad. Junto a sus compinches Carlos Samuel Niños Vázquez y Noel Antonio Murillo Vega enfrentarán juicio oral y público el 13 de julio. Una cámara de seguridad oculta en el vehículo es la prueba contundente de la participación de los procesados. José Abraham Sánchez, Acción 10. 4 personas retenidas, la recuperación de 12 cabezas de ganado robadas y la incautación de armas, herramientas de despale, equipos de minería ilegal en la reserva Indio Maíz fue el saldo de una intensa jornada de operativos realizados por el Destacamento Militar Sur del Ejército de Nicaragua. El Ejército de Nicaragua, a través del Destacamento Militar Sur, ejecutó una serie de servicios operativos. Las acciones concentradas en los municipios de El Castillo, El Almendro y San Juan de Nicaragua, departamento de Río San Juan, resultaron en la detención de personas vinculadas a delitos ambientales, así como la ocupación de diversos bienes ilícitos. En los sectores conocidos como Caño San Francisco y Caño La Danta se logró la retención de 3 ciudadanos, a quienes les incautaron 2 armas de fuego de uso civil y una motosierra, herramienta que pretendían emplear en labores de despale ilegal. La vigilancia en las áreas protegidas se intensificó en el sector de las minas. En ese lugar, las patrullas del Destacamento Militar Sur ocuparon una serie de medios e insumos que iban a ser empleados en la práctica de la minería ilegal. Dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, según el informe oficial de la institución, los sujetos implicados se dieron a la fuga tras detectar la presencia de las tropas, dejando el equipamiento abandonado. En la comunidad de Talolinga se recuperaron 12 vacas que habían sido sustraídas en una finca ubicada en el Nisperal. Durante este procedimiento fue arrestado un sujeto plenamente vinculado al robo de los animales. Fuentes oficiales confirmaron que tanto las personas retenidas como las armas, la motosierra, el ganado recuperado y los medios ocupados para la minería ilegal ya han sido puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar los debidos procesos judiciales. Heidi Solórzano, Acción 10. Una mujer que viajaba en una motocicleta queda con lesiones de consideración en su cuerpo luego de ser impactada por un cabezal, presuntamente cuando intentaba aventajar. El hecho ocurrió en la carretera panamericana a Ocotal, Nueva Segovia. Casi le cuesta la vida a la motociclista Bielka Guadalupe Amaya luego de aventajar por el carril derecho y fuera impactada por la parte trasera por un cabezal. De acuerdo con testigos, la mujer circulaba en el punto ciego del conductor del vehículo pesado. Al cambiar el semáforo de rojo a verde, el cabezal arrancó su marcha sin percatarse que la motociclista se encontraba delante de él. El suceso ocurrió en la carretera panamericana Ocotal, Nueva Segovia, la tarde de este martes. Personas que intentaron ayudarle buscaron su documentación, pero Amaya no portaba licencia de conducir ni seguro. Agentes de tránsito, al hacer las investigaciones, detuvieron al conductor Kelvin Joel Archeaga Varela, de 38 años, de origen hondureño, quien adujo que no la había visto. Tras las lesiones, Bielka Amaya fue trasladada al Hospital Héroes de la Segovia. En otro orden de noticias, un camión placa M453-361 que transportaba piedras canteras quedó volcado a orillas de un guindo. El suceso ocurrió la mañana de este miércoles cuando el conductor se dirigía a dejar el producto hacia el municipio de El Cuá, departamento de Jinotega. De acuerdo con el conductor, quien afortunadamente quedó ileso, pero sí un poco ansioso, bajaba la cuesta del Golfo y regresaba de San Benito hacia El Cuá, cuando aparentemente una falla mecánica en los frenos provocó que perdiera el control. Entre el temor de caer al barranco, trató de enderezar el timón, evitando la fatalidad. Con la colaboración de Jorge Corrales, Tairis Guerrero Sequeira, Acción 10. En temas económicos, de enero a mayo de este año, el sector pecuario de Nicaragua produjo más de 177 millones de libras de carne de res y el sector porcino logró producir 12.1 millones de libras de carne de cerdo.
La producción de proteína cárnica bovina y porcina continúa teniendo buenos resultados en Nicaragua. De acuerdo con el Ministerio Agropecuario, de enero a mayo de este año, la carne de cerdo totalizó 12.1 millones de libras, obtenidas en mataderos industriales, rastros y matarifes individuales a nivel nacional. El MAC asegura que el sacrificio se realiza en plantas industriales y mataderos artesanales, abastecidos por granjas tecnificadas y crianzas en finca. Esta dinámica impulsa la cadena productiva y comercial, generando empleo e ingresos y fortaleciendo la seguridad alimentaria del país. Añade que el suministro de carne de cerdo proviene mayormente de la producción local, la cual se complementa con importaciones para cubrir la alta demanda de esta proteína. De igual manera, en los primeros 5 meses de este año, el MAC contabilizó una producción de 177.8 millones de libras de carne bovina, obtenida en mataderos industriales, rastros y matarifes individuales en el territorio nacional. Según datos oficiales, la carne bovina en el país continúa consolidándose bajo altos estándares de calidad certificada, logrando exportar a más de 18 países. Cabe mencionar que el abastecimiento de los mercados internos y externos se garantiza a través de establecimientos artesanales e industriales, los cuales operan con estrictos protocolos de inocuidad y trazabilidad sanitaria, lo que asegura un producto competitivo a nivel internacional. Anduriña Ortiz, Acción 10. El municipio de Tipitapa se convertirá en el epicentro de la adrenalina taurina este próximo 5 de julio al recibir a los 25 toros más peligrosos de Nicaragua en un espectáculo de montas profesionales. Veamos. Demostrar sus destrezas y vivir una emoción extrema será parte de la monta de toros que se realizará este domingo 5 de julio en la Plaza Blandón, en el kilómetro 15, carretera Vieja Tipitapa. En el lugar se harán presentes los 25 toros más peligrosos de Nicaragua, procedentes de 10 ganaderías del país. Aquí en Plaza de Toros Hermanos Blandón, que tenemos un evento lleno de adrenalina, en el evento Reto Extremo, que traemos los toros más peligrosos de Nicaragua. El costo del evento es 250 Córdoba y 400 el VIP. Con este evento siempre tenemos el apoyo de la Policía Nacional de Tipitapa y la Alcaldía de Tipitapa. Tenemos los montadores profesionales para esos toros. Tenemos jugada en el bramadero y también vienen improvisados para ese día para que la gente goce. Si hay algún levantón, esperemos que no haya sangre. En el lugar además se contará con la presencia de banda filarmónica para el disfrute de las familias. María Esther Ordóñez, Acción 10. Bueno, saludo a toda la gente de Tipitapa que ya se prepara para esta festividad. Es momento de conocer un poquito más relacionado a los deportes. ¿Qué ha ocurrido? Ya está ahí con nosotros Iván Zavala y Germán. Adelante. Seguimos con Acción 10 en la mañana y preparados para el siguiente tema. En agenda, pensión por viudez, ¿cómo se puede calcular? Usted puede participar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, y a través de nuestro número de WhatsApp. Seamos bastante concretos en la consulta. Para ello está con nosotros nuestro especialista y experto en temas de seguridad social, doctor Manuel Ruiz. Bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buenos días, estimados televidentes. Mientras podamos, busquemos a nuestro Señor Jesucristo. Hay 38.400 viudas debidamente registradas, para las cuales se les pagó 1.800 millones de Córdoba. De manera que es importante que las mujeres que están casadas o acompañadas conozcan cuándo la pensión es viudez, cuándo se le concede la pensión, cuándo temporal, cuándo un poco más de 2 años,
cuándo es vitalicia, cómo se les suspende, por qué se les niega, cuál es el monto de la pensión que se debe recibir, cuáles son realmente los pasos que se deben de dar para alcanzar la pensión de viudez. Todas estas cosas vamos a abordarlas en la medida que ustedes vayan preguntando. Perfecto, nos encanta. Cuando hablamos de pensión por viudez, vamos a iniciarlo. ¿A partir de qué momento empieza a recibir esa primer monto? Bien, el artículo 93 del reglamento establece que al momento que fallece la persona, si fallece hoy, 2 de julio, y la viuda no se encuentra en el país o está enferma y llega en agosto, o en septiembre, en octubre, o en noviembre, diciembre de este año, la pensión se le va a conceder a partir del fallecimiento del causante. ¿Qué es el requisito que debió haber cumplido el que falleció? Que puede ser el esposo o el compañero. Si ya era pensionado, no hay nada más porque ya cumplió el requisito y la viuda únicamente presenta el certificado de defunción y se presenta a la oficina del IN a tramitar el subsidio de funeral y la pensión de viudez. Si no es pensionado, entonces requiere que al fallecer la persona hubiese cotizado 150 semanas, artículos 52 y 64, o 250 semanas durante la vida laboral. Tenga muy en cuenta usted, estimada mujer, de que usted debe tener conocimiento cuántas semanas cotizadas tiene en este momento su estimado esposo o su estimado compañero de vida, para que usted realmente pueda exigirle a su esposo o compañero de vida de que efectivamente ya tienen el derecho, o si no lo han cumplido y está cesante, hay que hacer un esfuerzo por cumplir o las 150 semanas o las 250 semanas, que es el requisito para acceder a la pensión de viudez. Correcto. ¿Qué sucede si esta viuda ya tenía también, ya estaba recibiendo otra pensión? Eso lo da el artículo 110 de la Ley de Seguridad Social y el 89 del reglamento. La viuda de cualquier edad, vamos a partir a los 18 años en adelante, si está recibiendo una pensión de invalidez o está recibiendo una pensión de vejez o una pensión de discapacidad y fallece su esposo o conviviente, tiene derecho a recibir la segunda pensión con la condición que la suma de la pensión de ella más la de viudez no excedan $1.500. La mujer puede recibir hasta 4 tipos de pensión: la pensión de invalidez y discapacidad, o la pensión de discapacidad más la pensión de vejez, la pensión de viudez y la pensión de ascendencia, con la condición que esas 4 pensiones no excedan $1.500. Correcto. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, y a través de nuestro número de WhatsApp que usted está viendo en pantalla en este momento. Recordarles a ustedes, y tal vez también nos indica, doctor, la pensión se recibe, sea diferentes pensiones, como usted ya lo ha dicho, pero se recibe después de cumplir los 60 años, una pensión, no, ¿verdad? O porque me hace la pregunta, tengo 35 años, ¿cómo podría yo mejorar el monto que recibo de mi pensión? Pero si tiene 35 años, no dice si es algún tipo específica. La pensión de viudez le llamamos pensión derivada porque tiene su origen en la muerte del esposo o el compañero. De manera que usted puede tener 18 años, puede tener 19 años, 20 años, y recibe la pensión de viudez porque no hay condición de edad. Debo de entender que hay convivencia cuando la mujer es mayor de 18 años. Menor de 18 años, nuestro Código de la Familia dice que la mujer puede optar a casarse a los 18 años. Pues entonces voy a partir de 18 años hacia arriba. Entiendo
que en el campo y en algunas otras ciudades hay convivencia de menores de edad, pero eso tendríamos que verlo aparte. De manera de que si usted recibe la pensión de viudez, no tiene ninguna posibilidad de mejorar el monto. Puede mejorar la pensión de vejez, pero la pensión de invalidez no la podría mejorar. De manera que cuando uno es joven y piensa que no va a envejecer, ayer usted tenía 15 años, hoy ya tiene 25 años y mañana va a tener 30 y pronto 45 años. Si la viuda es mayor de 45 años de edad al fallecer su esposo o compañero, usted viuda va a recibir la pensión con carácter vitalicio. Si usted es viuda y es inválida, no importa la edad, puede tener 20. Tal vez en el accidente andaban celebrando la fecha del matrimonio, andaban celebrando algo y tuvieron un accidente y él fallece y usted sobrevive y usted queda inválida. Por esa circunstancia le otorgarían la pensión con carácter vitalicio porque usted ya fue declarada inválida y va a recibir la pensión hasta que el señor la llame o que usted tenga una nueva convivencia o se vuelva a casar, en cuyo caso el INS la va a indemnizar. Correcto, perfecto. Vamos a continuar con las consultas. Nos dicen por acá, muy buenos días. ¿Una pensión por viudez puede aplicar a la reducción de los servicios básicos? Nos dicen por acá. Muy buenos días, excelente el tema. También les pedimos disculpas por no poder leer todititos los mensajes. Tenemos una gran cantidad de mensajes por acá. Muy buenos días, nos dice, a ver, vamos a leer brevemente. Quizás no es el tema, pero me gustaría saber, tengo solamente 36 semanas cotizadas, ¿tengo derecho a algo o no? Muy buenos días. Hola, laboré en una institución 11 años y 6 meses, ¿qué debo hacer? Tengo 55 años. Otra persona nos dice, muy buenos días, quería preguntarle qué pasa si mi papá no apuntó a mi mamá, o sea, su esposa, para la pensión. Ella pierde ese beneficio si él fallece y no la registra con el INS. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bendiciones, dice por acá. Por ahí creo. Okay, bueno, ahora nos dice otra cosa. Muy buenos días, esta misma persona. Mi papá falleció hace un mes y medio, pero nunca llevó a mi mamá a apuntarla al INS como su esposa. Ella pierde el derecho a reclamar la pensión de viudez. Ellos duraron casados 33 años. No. Vamos a comenzar con la última. Su papá falleció. No importa que ella no esté registrada en el INS. Basta que lleve el certificado de función para confirmar el fallecimiento. El certificado de matrimonio si son casados. Si no son casados, la ley en su artículo 1, literal ñ, establece que usted es compañera de vida. El Código de la Familia también. Se presenta a la oficina del Seguro Social con el certificado de función y el certificado de matrimonio si es casada. Si no es casada, usted indica que es acompañada. No va a perder el derecho. Tiene 55 años. Si usted, que tiene 55 años, comenzó a cotizar mayor de 45 años de edad, tiene grandes beneficios. Léase usted el artículo 55, literal D del reglamento, y va a encontrar esos grandes beneficios. Tiene 36 semanas. ¿Tiene algún derecho? A ningún derecho tiene con 36 semanas. El primer paso de toda persona trabajadora, hombre o mujer, es alcanzar 150 semanas. Una vez que ya se dio ese paso, el segundo peldaño, el segundo grado es alcanzar las 250. Y cuando usted ya haya acumulado 250, hombre o mujer, siéntase 100% segura que ya tiene usted derecho a la invalidez, o si muere, a la viudez, y si llega a sus 60 años a la pensión de vejez reducida. Hay un tercer paso que es acumular las 750 semanas.
Y un cuarto paso que es acumular más de 750 semanas. Entre más semanas acumuladas tengo, posiblemente mi pensión va a ser mayor. De manera de que la viuda, ¿cuáles son los derechos de la viuda? Esa fue la primera pregunta. Sí. Únicamente tiene al pago por 2 años o hasta que el hijo cumpla 21 años o vitalicia. Tiene derecho al aguinaldo únicamente, y si se vuelve a casar se le indemniza con 12 mensualidades, pero no tiene derecho a la ley 160, que son rebaja de agua, etcétera. Eso únicamente lo alcanzan los que reciben pensión de vejez, nada más. Correcto. Seguimos con los comentarios. Muy buenos días. Gracias a las personas que se contactan a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Por eso les pedimos ser bastante directos para poder leer la mayor cantidad de mensajes. Muy buenos días. Dicen por acá, tengo 738 semanas, 47 años de edad y me detectaron tumor benignos en mi cerebro. ¿Será que me puedan ayudar? Bueno, ya no puedo trabajar. ¿Será que tengo derecho a alguna pensión? Otra persona nos dice, muy buenos días, yo tengo una pensión por incapacidad. Bueno, no le entiendo. Tengo 55 años, al cumplir los 60 años, ¿cómo sería ya la pensión? ¿Queda en lo mismo o cambia? Gracias. Otra persona nos dice, soy pensionado, bueno, tengo pensión reducida, puedo cotizar para atención médica y al llegar a las 750 semanas, ¿será que pueda recuperar la pensión? La primera tiene 778 semanas. 738. Ah, 738, sí. Ok. Tiene 47 años y tiene un tumor. Según los artículos 42, 43 y 44 del reglamento, usted tiene derecho a solicitar la pensión de invalidez. Requisitos: que el médico tratante o un médico particular, recomendable un médico al servicio del sistema público, le conceda una epicrisis. Usted simplemente le dice, necesito que me otorgue un resumen médico o una epicrisis de mi condición de salud. No tiene que decir que es para esto, que es para el otro, simplemente usted necesita ese documento por cualquier emergencia. Con ese documento se presenta al Seguro Social y le otorgarían, con ese tumor que usted tiene pues, y si fallece, su esposa recibiría la pensión de viudez correspondiente. Yo le rogaría que cuando ya haya solucionado ese problema, no deje de afiliarse al facultativo para que cumpla las 750 semanas. Recibe una pensión de incapacidad, debo de entender que es de riesgo profesional. Si eso es así, cuando usted cumpla los 60 años de edad, le otorgarían las dos, la discapacidad por riesgos profesionales más la pensión de vejez. Si usted recibe invalidez, que es diferente a discapacidad, la invalidez de origen común, la pensión de invalidez se extingue y le conceden la pensión de vejez. Pensión reducida, no tiene ninguna posibilidad de afiliarse al facultativo, tendría que suspender la pensión de vejez reducida, afiliarse al seguro facultativo para gozar de la atención médica e ir acumulando semanas para lograr completar las 750, y una vez que las cumpla, la deja de pagar y solicita su pensión de vejez ordinaria según el artículo 55, literal A. Muchísimas gracias, doctor. Nos dice alguien, antes de retirarnos, la pensión por viudez sigue el mismo procedimiento en caso de que quien haya fallecido sea la esposa. Sí, el artículo 67 del reglamento, el artículo 55 de la Constitución, el artículo 83, 93 del Código de la Familia establece que tanto el hombre como la mujer está en pie de igualdad, y con la reforma a la Constitución del año pasado, yo le respondo que el artículo 67 del reglamento ya fue reformado tácitamente por la Constitución y tendría derecho a la pensión de viudez. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ruiz, por cada uno de los detalles. Ahí vemos en
ahí en la pantalla, el correo para cualquier consulta que desee hacer, el número de teléfono. De igual forma, cuando usted vaya a hacer la solicitud de la pensión, distinta que sea, tiene que siempre llevar los documentos concretos y hacer las consultas concretas, ¿verdad? Importantísimo esto. Ahí está también las leyes de seguridad social. Podemos darle una revisión para entender como asegurado qué es los derechos que nos cubre el sistema de seguridad social. Gracias, doctor. A servirle. Bendiciones. Hacemos de inmediato un traslado a Fresia, que tiene otra información. Estamos de regreso en Acción 10 en la mañana para conversar sobre salud. Hoy va a ser exactamente sobre la complicación que puede provocar lo que es la diabetes. Hablamos exactamente del pie diabético, un tema que vamos a desarrollar con el doctor Javier Bravo, a quien por supuesto siempre le damos la bienvenida, y a usted le recordamos que puede participar de esta conversación a través de nuestras redes sociales. Estamos allí como Canal 10 Nicaragua y también tenemos nuestro número de WhatsApp para que ahí nos mande su pregunta. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos para hablar de temas tan relevantes para el cuidado de nuestra salud, especialmente si ya fuimos diagnosticados con diabetes. Así es, Andureña, primeramente pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés hacia la población. Cuando hablamos de diabetes es algo totalmente distinto, porque encontramos siempre pacientes con lesiones en sus pies producto de la enfermedad. Cuando hablamos de lesiones en pie diabético, hablamos de un pie de riesgo, ¿verdad? Aquellas personas que viven con esta enfermedad. Y existen factores de riesgo que te lleva a esta condición. Es decir, el paciente cuando te llega a la consulta ya llega con la lesión como tal, pero ¿qué sucedió antes de esa lesión? Entonces hay factores de riesgo, por ejemplo, un paciente que utiliza un calzado no adecuado, que anda en un zapato bastante apretado, paciente que tiene problemas circulatorios, paciente que de pronto estaba tranquilo, se fue a hacer la uña, le hicieron un corte y ese llevó a otro problema, pacientes que tienen uñas quebradizas como los hongos, pacientes que de pronto quedan, digamos, con afectaciones visuales y andan caminando y se ensartan algún chinche o tienen algo traumático con una mesa. Una lesión provocada te puede llevar a un tipo de pie diabético. Y aquellos pacientes que de alguna manera están metabólicamente descompensados, es decir, aquellos pacientes que manejan sus niveles de glucosa bastante altos, de tal forma que esto te puede llevar a que las infecciones avancen tan rápido, y pacientes que tienen problemas de colesterol, triglicéridos también bastante altos, que te puede llevar a esta condición. Las personas diabéticas que están más predispuestas a esto, bueno, usted mencionaba en cuanto al cuidado, ¿verdad? Evitar obviamente algún tipo de lesión, pero esto ocurre cuando no hay un control de la glucosa, ¿no? Para evitar que esto ocurra. Exactamente, los pacientes que están muy controlados les va muy bien con el tipo de lesiones. Los pacientes que están descompensados hay que controlar la diabetes para controlar la lesión como tal, porque estas lesiones avanzan de manera rápida. Hay pacientes que de pronto solamente tienen una lesión en el dedo del pie y a los cabos de 2 o 3 días ya tienen avanzado hacia el tobillo o hacia la pierna, ya les da fiebre, ya les da malestar general. De pronto este paciente pues termina en una amputación como tal. ¿Cómo se controla? Lo ideal sería antibiótico-terapia cuando descubrimos que la enfermedad es ocasionada, ¿verdad?, por una infección. Lo segundo, controlar la diabetes, controlar los otros factores que están desencadenando el problema, ¿verdad? Si ya tiene, digamos, descompensaciones metabólicas, pues ingresarlo a un hospital y de esa manera tratarlo. Pero sí hay que buscar, ¿verdad?, la parte principal, que en este caso es la lesión. Ahí como podemos ver algunos de los factores que te mencionaba. Sí. Imagínate que el tabaquismo, el exceso de tabaquismo de estos pacientes te puede llevar a un pie diabético. También pacientes que ya tuvieron una úlcera previa, y de pronto este paciente se puede complicar al año después de esta úlcera, y aquellos pacientes que tienen neuropatía. Imagínate que hemos hablado bastante de la neuropatía diabética, es que pierden la sensibilidad, entonces cuando andan zapatos apretados se pueden provocar una lesión, cuando andan inclusive en el mar no sienten las piedritas, cuando caminan tampoco sienten lo caliente, lo helado, entonces estos pacientes con facilidad tienen lesiones y al final pues terminan complicados. ¿Cómo hacemos nosotros para darnos cuenta de que sí estamos frente a un caso de prediabético? Hay síntomas ligados a esto también. Usted mencionaba el caso de la sensibilidad. En cuanto a la coloración de la piel cambia, la forma del pie cambia. Exactamente. Hay pacientes que tienen algo que se llama pie de Charcot, que es una deformidad del pie en forma de balancín y se provocan microfracturas a nivel de los huesos, y este paciente tiene alto riesgo o probabilidad de desarrollar lo que es la parte de lo que es el pie diabético,
pacientes que tienen callosidades con frecuencia porque hacen una hiperpresión plantar, es decir, aquellos pacientes que debajo del dedo gordo siempre tienen un callo, porque justamente en esa área están apretando totalmente cuando caminan y eso te lleva a un riesgo de deformidad y te lleva a un riesgo de úlcera. Entonces, estos tipos de pacientes que tienen factores de riesgo hay que incidir ahí para evitar que estos pacientes caigan a un tema como es la lesión del pie diabético, pero a la misma vez hacer controles tanto en la mañana como después de las comidas sobre el nivel de glucosa, porque muchos pacientes, a pesar que su nivel de glucosa oscilan entre digamos en la mañana 120, 130, lo ideal sería que anduvieran menos de 100, o pacientes que de pronto después de las comidas su nivel de glucosa se eleva hasta 300 y no se dan cuenta. Entonces, este alto nivel de glucosa de manera sostenida te lleva a una descompensación y eso te puede llevar a una complicación en el caso de lesiones de pie diabético. Tenemos algunas consultas en nuestro número de WhatsApp. Una de ellas nos dice: buen día mi hermano, buen día para usted también, gracias por escribirnos. Dice que uno de sus parientes tiene un dedo del medio del pie bastante oscuro y dice que siente algo que quisiera saber qué puede ser porque está oscuro uno de sus dedos, entonces no saben si realmente está relacionado con esto. Lo que no sabemos es si esta persona es diabética. Exactamente, ahí podemos ver algunas imágenes relacionadas a esto, de lo que están comentando. Cuando hay un problema de este tipo, podemos aducir que puede ser por la circulación. Cuando no llega circulación a un dedo X, ya sea del 1 al 5, probablemente ese tejido se va necrosando, se va cambiando de color y el paciente puede ser que merite una extracción de ese dedo para evitar una complicación mayor a todo el miembro inferior. Acá nos preguntan después de cuánto tiempo aparece esta situación de pie diabético, pero realmente lo que usted nos indica es que es algo que puede ocurrir cuando no hay un control, cuando no hay un cuidado. No es como que específicamente una persona diabética va a tener esta complicación sí o sí. Casi la mayoría de los pacientes tienen un evento de pie diabético a lo largo de su vida, ¿verdad? Todo va dependiendo cómo se va comportando, cómo se va cuidando. Ahí podemos ver las características, un pie sano, cómo se comporta, y un pie meramente ya con gangrena, el comportamiento. Esas características de las lesiones se van dando poco a poco cuando el paciente pues no toma en cuenta que es una lesión grave o no toma en cuenta que tiene factores de riesgo. Casi la mayoría de los pacientes que uno recibe los recibe en grado 3 o en grado 2, ¿verdad? Les puede ir muy bien solamente extrayendo y haciendo un buen curataje o una buena limpieza, pero por lo tanto considero que el paciente debe cuidarse meramente sus pies todos los días, revisárselo constantemente, revisar qué tipo de tenis y qué tipo de zapato ocupa, revisarse constantemente las uñas y evitar pues que se den esas apariciones de los hongos, porque ahí el hongo es una puerta de entrada hacia una infección. En cuanto también a la limpieza entre los dedos, doctor, hay que tener bastante cuidado, especialmente las personas diabéticas. Exactamente, lo que le llamamos el pie de atleta, ¿verdad? Que son hongos que se pueden dar en la piel y eso pasan desapercibidos y muchos pacientes se complican por esa misma razón. Acá una persona nos pregunta: tengo 45 años, tengo muchas varices, siento mucho calor en los pies y también un poco pesados, pero igualmente yo consultaba si es diabético, no sé, ¿verdad? Pero si fuese una persona diabética y tiene estos síntomas. Sí, puede ir conjugado. Recordemos que los pacientes con varices tienen insuficiencia circulatoria y estos pacientes desencadenan úlceras también, pero ya no se llamarían úlceras diabéticas, sino se llamarían úlceras por insuficiencia circulatoria o úlceras venosas. Estas tardan en mejorar porque el principal factor que los desencadena es la circulación, por lo tanto hay que tratar la circulación para que el paciente mejore. Una persona de 50 años diabética que nos está escribiendo nos dice de que le duelen mucho los pies, dice que también de la rodilla hasta el tobillo y le cuesta levantarse cuando está sentada, que le dijeron que era causa de la diabetes, pero que no le mandaron ningún medicamento. Entonces, en este caso realmente podría ser parte de la enfermedad o es algo que se puede tratar. ¿Cómo esta persona pudiese paliar esto? Podría pensar que se trata de una neuropatía diabética, podría pensar también que se trata de una afectación del nervio ciático, podría pensar también que es un problema de circulación en ella. Habría que determinar si está en sobrepeso también, porque muchos pacientes diabéticos están pasados de peso y de tal manera que eso hace que los pacientes no logren caminar, tengan dificultad, tengan dolor de rodilla, dolor en la espalda, de tal forma que creo que también hay que ver qué es lo que está pasando ahí en el paciente. Doctor, en cuanto a usted ya explicaba, ¿verdad?, cómo se van manifestando este tipo de lesiones y cuando hay lesiones bastante graves, ¿qué ocurre? Si no hay una atención, esto puede conllevar a la amputación. Estas personas que tienen estas lesiones se recuperan, ¿podría presentarse nuevamente esta complicación? Fíjate que es interesante lo que tú dices, muchos pacientes te llegan tardía a la consulta,
no le toman importancia hasta que ya ven ya sienten un mal olor, ya sienten que el dedo se le puso más oscuro, hasta ese momento llegan y tal vez no le tenemos la respuesta adecuada en ese momento. Otros pacientes están bajo tratamiento, pero no se hacen la debida atención porque esto va asociado a problemas circulatorios. Ya la nueva escala sobre la clasificación de pie diabético ya involucra 3 factores. 1, la circulación. 2, la infección, ¿verdad? Y 3, si hay una afectación del hueso. Entonces, si hay esos 3 factores, el paciente se somete inmediatamente a una amputación sí o sí, porque si no hay circulación, ese paciente no va a mejorar, ¿verdad? La lesión tal vez no tenga mal olor, pero sí podemos decir de que ese paciente no le llega circulación total hacia lo que es la parte del tobillo, por lo tanto ese paciente tiene que someterse a una cirugía o a una cirugía vascular para ver si de alguna forma el tejido se recupera un poco, ¿verdad? Lo otro es aquellos pacientes que tienen problemas de la presión arterial, problemas del colesterol triglicérido, también controlarlo para evitar que estas complicaciones se vayan. De manera general, no solo tratamos el pie como tal, también tenemos que tratar la parte sistémica, la parte del control metabólico del paciente para que le vaya muy bien en cuanto al tratamiento. Si hay una recuperación del tejido mediante un proceso quirúrgico, una sanación en cuanto a ello, doctor, al final si el paciente continúa con el cuidado para evitar que esto ocurra, está más vigilante en cuanto a cambios, ¿verdad?, en sus partes inferiores del cuerpo, ¿pudiese evitarse que aparezca nuevamente un tipo de lesión de este tipo en la misma zona? Así es, se podría evitar. Muchos pacientes pueden terminar con amputación del primer dedo o del segundo o del tercero o del cuarto. Hay pacientes que terminan amputados los 5 dedos, pero terminan caminando, aunque sea con dificultad, pero sí terminan caminando con prótesis. Pero sí se habla estadísticamente que un paciente que tiene una lesión o una amputación en un miembro inferior, a los 5 años tiene tendencia a aparecer otra lesión en el otro miembro inferior, de tal manera que el paciente puede tener el riesgo de amputación. Ya las estadísticas están claras, pero eso lo podemos evitar de que el paciente busque cómo controlarse, porque a pesar que el paciente sobresalió de una lesión, se mejoró y todo, y no sigue, digamos, los lineamientos sobre el cuidado, este paciente sigue con el tabaquismo, sigue con el alcoholismo, sigue con los cambios de hábito alimenticio, entonces el paciente se va a terminar complicando, ¿ves? Entonces ya se suma a la lista de aquellos pacientes que se van amputando, ¿verdad?, de manera gradual, que prácticamente pasa a diario. Por lo tanto creo que hay que hacer un buen control en la diabetes para evitar este tipo de complicaciones. Recomendaciones para añadir, ¿verdad?, ya finalizando. Lo principal es que todo paciente diabético haga sus controles tanto matutinos como después de los alimentos. La mayoría solo lo hace en ese momento del ayuno. Hay que hacerlo después de las comidas para verificar hasta qué nivel llega. Lo segundo, que se trate con medicamentos de emergencia, en este caso la insulina cristalina, si el paciente pues la tiene bastante elevada. Lo tercero, que acuda a su cita ante cualquier lesión que pueda tener. Y por último, estarse revisando los pies constantemente. Muchos pacientes pasan desapercibidos los hongos y estos son puertas de entrada hacia las infecciones. También cuidado de la alimentación, más especialmente los pacientes diabéticos. Así es, pues ahí van a aparecer el número de pantalla por cualquier consulta que deseen. Podemos hacer ahí en el WhatsApp. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Javier Bravo, por esas recomendaciones e información tan importante, agradeciendo siempre esa participación de cada uno de ustedes. Como él ya mencionaba, en pantalla está el contacto telefónico, si usted tiene una consulta de manera directa, así lo puede hacer. Continuamos con más sección 10 en la mañana con Odili Vargas. Adelante. Continuamos, estimado televidente, mírenlo, a propósito que estamos en el Mundial 2026, ¿usted sabe cómo hacer un correcto marketing para su empresa? Ok, mire, aprovechar la fiebre futbolística debemos tomar consideraciones en varios aspectos. Hay que tener, como decimos, ojo, pestaña y ceja, porque los permisos de uso de imagen, si no lo saben utilizar, un experto en el tema nos comenta. La fiebre mundialista 2026 representa una de las mayores atracciones para el comercio global, proyectando un impacto económico estimado de $10.500 millones en la inversión publicitaria durante el primer trimestre del torneo. Una audiencias y digitales, las
Las marcas buscan desesperadamente conectar con un consumidor hiperconectado. Sin embargo, es crucial que éstas comprendan la importancia de no infringir las normas de derechos de autor. En principio hay ciertas restricciones publicitarias que la FIFA, como órgano que rige el deporte, en este caso esta contienda, ha desarrollado. Número uno, ¿qué tipo de palabras y términos podemos usar? Copa Mundial, FIFA 2026, hay un sinnúmero de palabras que las marcas no podemos utilizar a menos que paguemos el derecho comercial, es decir, que paguemos y seamos parte de la lista de patrocinadores. ¿Qué más no podemos utilizar? Toda la iconografía, los iconos, logotipos, colores y tipografía oficiales. Eso incluye el balón, eso incluye el trofeo, eso incluye el logotipo de la FIFA. Sara Ávila es experta en el tema, enfatiza que las consecuencias de ignorar estas restricciones no solo implican severas penalizaciones económicas, sino también un daño irreparable a la reputación corporativa. No obstante, afirma que el éxito radica en la creatividad conceptual, siendo viable y efectiva utilizar la tendencia de forma genérica o sinónimos visuales y textuales. Muchas marcas han dado cátedra en temas de utilizar la fiebre mundialista dentro de sus campañas publicitarias. Esta tendencia tiene un nombre, se llama ambush marketing, que es utilizar un contexto, en este caso un evento de carácter mundial, pero sin tener el derecho de utilizar su comunicación oficial. Entonces se puede utilizar imágenes alusivas, por ejemplo, en campos, en estadios. No podemos usar así la bola oficial, el balón oficial, los colores oficiales, pero sí las marcas lo que están haciendo uso es de palabras o sinónimos que se dé a entender en el público que se refieren a la Copa Mundial, porque ese término Copa Mundial 2026 no se puede utilizar. Entonces muchas marcas han hecho esto de forma muy creativa y muy divertida, incluso que se ha viralizado en redes sociales. ¿Cómo han logrado ocupar esta tendencia para que sus negocios tengan alta viralidad en las plataformas digitales? Marcas que logran capitalizar el momento mediante contenido en tiempo real, memes situacionales y narrativas orgánicas consiguen un retorno de inversión sustancial. Todo se basa en un equilibrio entre la audacia comercial y el respeto a la propiedad intelectual, puntualizó. Con imágenes de Dailis Noguera para Acción 10, Christopher Guevara. Continuamos con más y es que la pasión por el fútbol ya se vive con Canal 10 y Cinemas. Este jueves 2 de julio, es decir, hoy, te invitamos a nuestro gran intercambio de figuritas FIFA World Cup 2026 en Cinemas de Multicentro Las Américas a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Compartí con otros aficionados, intercambiar tus figuras y acércate cada vez más a completar tu álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. No te quedes fuera y vení con tus amigos y tu familia, porque este día también las figuritas cambian de manos y los sueños de completar el álbum se hacen realidad. No faltes y viví la emoción del Mundial desde ya. Vamos a continuar con más al regresar de la siguiente pausa comercial. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Atínale al ganador, la dinámica mundializa donde con Canal 10 podrás demostrar cuánto sabes de fútbol y competir por increíbles premios. Participa enviando un mensaje al WhatsApp 85 29 87 30 con el nombre del equipo que ganará el partido del día durante la previa del partido. Si acertas, estarás participando en el sorteo de 1000 Córdobas diarios. Y cuando llegue el momento más esperado del torneo, la gran final del Mundial 2026, podrás participar por un espectacular premio de 5000 Córdobas en las semifinales y 10.000 Córdobas en la final. Los ganadores se darán a conocer a través de una tómbola electrónica después de cada partido. Viví cada jornada, celebrar cada triunfo y sentí la emoción del torneo
más grande del planeta junto a Canal 10, el canal autorizado del Mundial de la FIFA 2026. Vamos a continuar con más. Alejo tiene más información para ustedes. El fútbol y también el cine se están de la mano, así que quiero que llegamos al fin de semana, un momento, escuchen muy bien, en el que comúnmente compartimos siempre con la familia. Por ello, en la siguiente nota, Moisés García nos cuenta sobre las propuestas en pantalla grande y sobre todo, además, cómo le ha ido a Supergirl en el primer fin de semana de su estreno. Moisés, con... Ya iniciamos el segmento más esperado de Acción 10 en la mañana. Por supuesto, hablamos de cocina con sabor, donde nosotros tenemos preparada una receta exquisita para que usted pueda preparar en su casa. Y más ahorita que estamos en Juernes, muchachos. Bienvenidos, chef. Alejo, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Aquí estamos con Alejo haciendo ejercicio. Nunca me aprendí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Laudilí me está enseñando desde detrás de cámara porque yo no me la sé. Es que ella es la que sabe, ella es la poderosa ahí. Es la que está aquí siempre. Buenos días. ¿Cómo Feliz estás? jueves, gusto tenerte acá. Igualmente. Para que des la mordidita, la probadita de lo que vamos a hacer el día de hoy. Unos taquitos de pollo, de fajitas de pollo con guacamole. Algo que vamos a poder preparar en la casa y lo más importante es eso, esos ingredientes que están dentro de nuestra cocina. Ingredientes fáciles, le vamos a dar ahí la vueltecita, como a mí me gusta darle ese toque diferente que ustedes van a aprender para que mejoren esos taquitos fáciles. Ya saben, va a jugar México, esos que son fan de México tienen que hacerse unos taquitos, ¿verdad? ¿Le gana o no le gana Inglaterra, chef? Ay, no. Dios. Mira, lleva mucha ventaja por ser local y van a hacer todo lo posible como lo hicieron a los ecuatorianos para irlo de alguna manera bajándole esos ánimos. Lo otro que nadie comenta es la altura. La altura de jugar en Ciudad de México es horrible. La altura, el smoke y todo eso. Ellos tienen y su receta. Los ingleses no están acostumbrados a eso. No, ellos tienen su receta para ganar, vamos a ver, y por supuesto al final también. Creo que México pasa en penales. Pasa. También tenemos nosotros en pantalla la receta para que pueda usted cocinar esto en casa. Hoy vamos a preparar tacos de fajitas de pollo. ¿Qué vamos a necesitar? Por supuesto que pollo, tortillas, queso, mozzarella, también bacon, salsa roja, chimichurri, aguacate y pico de gallo. Ese aguacate infaltable que ahorita está en todo. Así es, riquísimo, es riquísimo. Ok, vamos a comenzar por aquí. Antes de poner las tortillitas, vamos a poner un poquito de mantequilla por acá. Porque quiero poner a sofreír rápido mi bacon. Porque le vamos a agregar bacon. Perfecto. El bacon viene crudón. Y esto lo vamos a mezclar con nuestro pollo, que eso sí ya lo tenemos cocinado. Perfecto. Alejito, dímelo. ¿Qué dice la gente? ¿No andas ahí en reporte? Estamos siempre sintonizados, siempre pendientes, chef. Mire, una de las cosas de este platillo hay que ver a las personas que les gusta el guacamole. Ajá. Pero aquí, yo creo que a todos nos gusta el guacamole. ¿No te gusta? No, yo no digo que no. ¿O lo prefería el aguacate sin preparar? Yo creo que sí, puede ser. Yo especialmente a mí me gusta, van a decir, por eso no es guacamole. A mí me gusta solamente, ya saben, el huevito con el aguacate y con limón. No cebolla, no chiltoma, no cilantro, no chile, nada. Así, tal cual, sin cebolla. No me gusta. Sí, pero vean, en la cocina, la cebolla, la chiltoma, el ajo, son cosas básicas. Sí. Es lo que le da el sabor. Mira, cuando tenemos nuestro bacon así, no tan tostadito, porque también no me gusta muy tostadito, le vamos a agregar nuestro pollo. Nuestro pollito desmenuzado. Esto, el pollito que te quedó un día, si compraste pollito asado, ¿verdad? Ajá, correcto, exacto. Ahí lo aprovechás a sacar unos taquitos. Al final el relleno es lo que es el sabor a los taquitos. Ve, por acá tengo un poquito de salsa roja. Esta salsa roja ustedes la pueden hacer con tomates en casa o la pueden comprar como una salsita criolla. Ok, perfecto. Sí. Y yo tengo por aquí, que me queda siempre, yo manejo en casa chimichurri, porque esto a lo que le ponga. Y entonces le vamos a poner un poco de chimichurri. Y listo, aquí movemos. Y ya vamos a tener nuestro relleno. ¿Se acuerdan que les enseñé la vez pasada cómo hacer el taquito para que no se les quiebre? A ver, cuando ustedes van a un restaurante y agarran el taco y se les quiebra, es la peor experiencia. Es horrible. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay dos técnicas. Uno que hacen mucho, que le dan doble tortilla, que no me gusta, porque es como cuando te comes un quesillo con doble tortilla, ¿verdad? Solo sentir la tortilla. Y lo otro es hacerlo con el queso mozzarella. Sí, verdad. Y vamos a ponerlo por acá.
Lo ponemos acá. Entonces, ¿qué pasa? El queso te le da esa textura que no se te va a quebrar. Como que lo ablanda. Y no se te va a quebrar la tortilla. Chef. Tirando factos. Qué rico huele esto, mira. De verdad, Alejo, uno sigue cocinando cositas en tu casa. Sí, claro. Algunas recetas tuyas. Lo que pasa es que tal vez uno se vuelve cotidiano y eso es una de las cosas que tenemos que caemos en la cotidianidad, en el hecho de que estamos, ¿verdad?, preparando los mismos tipos de platillos de comida por simpleza, por practicidad, por tiempo, por muchas cosas. Muchas veces, Alejo, pasa también que tenés un estilo de vida en cierta época del año también. Que decir, me engordé, no quiero comer esto, mira cómo te la... Que lo mejor al final sería siempre tener como unas recetas que sean bastante equilibradas para no llegar a esa etapa, ¿verdad? Y obviamente evitar ese tipo de cosas. Tenemos algunos saludos acá en Facebook para Natalie Montenegro de Soto. Dice que se ve deliciosa esa receta. También David Hernández nos manda saludos a Alejo, a usted, chef, y a mí. Igual bendiciones para usted, David. Gracias por seguirnos. Efraín Celedón también ahí en sintonía. Dice que va a estar pendiente de los partidos que hoy se van a pasar por Canal 10. Obviamente, juega Portugal, chef. ¿Cómo es? Juega Portugal. Pues yo sé que mi corazón me indica que tiene que ganar Portugal. Debería pasar. Igual España, ¿verdad? Debería pasar. Oiga, ahí está diciendo que va a andar Croacia, dice. Y Alejito, si pasa Portugal y pasa España, ese duelo en cuartos de final. Hay muchos fanáticos de Messi aquí. Hay muchos Messi lover, sí. Yo soy fanática de Messi. Es un Messi lover. Sí, a ver, Alejito, métale con cuidadito. Se tiene la vuelta. Qué bárbaro este Alejito. Con una cucharita. Quítale. Ahí está, no, déjala tostar un poquito más por el otro lado. Esta es mía, la hice yo. Si la ven extraña, les pido disculpas. No, pero está aprendiendo. Esta no la hice. Está aprendiendo. Está aprendiendo. No me enfoquen, no le enfoquen. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Es parte de tu trabajo, de tu esfuerzo. Se están burlando, Jim. Póngala ahí. Yo te aseguro que la próxima vas a saber qué uno hacer para evitar. Uno se aprende. No, va a ser otra. A ver, Alejito, es demostrarles que vos sí podés. Por Portugal. Dale, yo te la voy a poner ahí, vos, espérate, déjala así. Entonces por acá rellenamos, mira, Anduriña, cómo rellenamos por acá. Mira, ¿sabes que me encanta esta receta? Que es rapidísima y para rápida. Vienen tus partidos, definitivamente está buenísimo. Así es. Y aplicamos el guacamole, Anduriña. ¿Usted qué le puso ese guacamole? Este sí le puse cebolla, Anduriña, pero vamos a cogerte unos pedazos de Portugal.